Bien, vamos a continuar entonces con la materia de base de datos NoSQL y vamos a seguir trabajando con lo que nos quedamos el día de ayer, que era la parte del diseño de la API, ya directamente el proyecto con el cual vamos a empezar a trabajar. El día de ayer, si se recuerdan, logramos establecer una conexión a MongoDB, lo probábamos desde acá, le poníamos npm start y desde aquí ya nos decía que MongoDB estaba conectado directamente hacia hacia el servidor que nosotros habíamos especificado. Ahora, vamos a instalarle el otro elemento, el otro paquete que nos servía para trabajar con Node para no estar escribiendo acá y no estar cerrando el programa y volviéndolo a cargar. Si se recuerdan, teníamos un módulo que me permitía en ese caso cargar la aplicación directamente desde ese módulo, y cada vez que yo hacía un cambio automáticamente refrescaba ese cambio. Entonces le vamos a poner npm install y el paquete se llama nodemum, y le vamos a agregar el -d para que pueda instalarlo directamente en modo desarrollo. Si le damos enter, ahí nos esperamos un momentito y hace el proceso de instalación del paquete. Si ahora nos vamos al package.json, ahí van a notar que el paquete ya fue instalado directamente en la parte de la aplicación. Aquí en la de dependencias de desarrollo aparece justamente el paquete que nosotros íbamos a utilizar. Ahora, para que funcione con npm run dev, tenemos que agregar en ese caso el script en esa parte, en esa línea. Le vamos a poner dev, dos puntos, y luego el paquete que se va a ejecutar, que sería nodemum index.js, y ahí le colocamos una coma, y con eso ya tenemos listo en la terminal. Si ahora le ponemos npm run dev, van a notar que ya nos aparece de colorcito en esta parte de acá, indicando de que el nodemum ya se está ejecutando correctamente. Y ante cualquier cambio que nosotros hagamos, pues automáticamente se va a aplicar esa parte de la aplicación. Quiero que veamos lo que hicimos el día de ayer. Colocamos por acá una URL, y en esa URL colocamos las conexiones, incluyendo el usuario y el password hacia la base de datos, y toda la configuración que necesitábamos para conectarnos directamente a MongoDB. Con eso logramos, cuando colocamos esta información, logramos ya establecer la conexión a la base de datos, y como les mencionaba el día de ayer, ya podría sin ningún problema empezar a agregar o a quitar información, empezar a insertar documentos, empezar a consultar documentos, empezar a hacer todo lo que nosotros querramos dentro de la aplicación. Pero la idea del día de ahora es primero empezar a ver un pequeño problema que tenemos con esas credenciales. Vean, esas credenciales las hemos colocado dentro del archivo que se llama db.js. Y si este archivo nosotros lo subimos a un servidor, nosotros lo hacemos público y lo subimos a GitHub, por ejemplo, y alguien logra ver ese repositorio, se van a dar cuenta que las credenciales que nosotros utilizamos son esas que tenemos acá. Y desde ahí le estaríamos dando acceso a que pudiese ver en ese caso las credenciales de mi servidor. Si mi servidor de MongoDB tiene una IP pública, pues en cualquier momento podrían utilizar esas credenciales, principalmente que son de root, para poder entrar a mi servidor sin necesidad de que yo le haya otorgado permiso, porque mis credenciales se encuentran expuestas. Entonces, para evitar este problema, lo que hay que hacer normalmente en esta parte de acá es instalarlo o utilizar lo que se le conocen como variables de entorno. Cuando decimos de variables de entorno, significa de que yo voy a colocar esas credenciales en un archivo por separado, y ese archivo no va a ser público. Cada vez que yo instale mi paquete o mi proyecto en un nuevo servidor, voy a tener que copiar manualmente el archivo de las credenciales, lógicamente para los accesos que le voy a dar en ese servidor específico. Así que eso me ayuda mucho para evitar ese tipo de inconvenientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues para ejecutar ese proceso necesito instalar un nuevo paquete. Le vamos a poner un npm install y el paquete se llama docm. Se llama así, o se llama docm, que me permite en ese caso utilizar
lo que se le conocen como variables de entorno. Le damos enter. Perdón, es dop conteo, dop m, y ahí ya se instaló el paquete. Si revisamos ahora en el package.json, van a notar que en el package.json ya aparece la versión instalada del paquete que nosotros íbamos a utilizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a crearnos dentro de nuestro archivo principal, vamos a crear un archivo con extensión o un archivo con nombre .env, que son en ese caso variables de entorno. En esa variable de entorno que acabamos de crearnos, ahí vamos a colocar en ese caso las variables con las cuales vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estas variables? Por lo general aquí se acostumbra a utilizar letras mayúsculas, así que lo que voy a hacer es que me voy a crear una variable que se va a llamar URI, Mongo URI, y ahí le voy a colocar en ese caso la URL con la cual nosotros estamos conectándonos a la base de datos. Entonces vengo y copiamos, esta es la URL completita, copiamos esa URL y la pegamos en el archivo de credenciales. Entonces básicamente estoy colocando todas las credenciales completas y luego le puedo colocar el puerto. También vamos a especificar el puerto, que sería el puerto 3001. Con esto ya nosotros hemos modificado en ese caso la parte de las credenciales, y ahora para poderme conectar a la base de datos ya puedo eliminar toda esta línea. Y acá yo ya le puedo decir, usando un objeto que se llama process, este tiene una variable que se llama en variable de entorno, y a esa variable de entorno le ponemos la variable que vamos a trabajar, que sería mongo-urri. Con eso ya estamos mandando a llamar nuestra variable de entorno. Ahora, si lo dejamos así y lo intentamos ejecutar, van a notar que nos va a dar un pequeño error. Le ponemos npm run dev y van a notar que me dice que el parámetro tiene una variable que se llama una variable de tipo undefined, que es justamente la variable que yo estoy intentando conectar en esa parte de acá. Entonces, de hecho, no se conecta directamente a la parte del servidor. ¿A qué se debe esto? Pues porque yo he colocado las variables de entorno, pero no le he especificado que las quiero empezar a utilizar. Para hacer ese proceso, tenemos que venirnos al index, que es el archivo principal, y en el index acá le vamos a colocar que voy a importar la variable de entorno que se llama .m from, y en este caso la librería que se llama .m. Esa sería la variable de entorno, y luego lo que hacemos es que cargamos esa variable de entorno. Para cargar la variable de entorno le ponemos abajo .m. y le ejecutamos el comando que se llama config. Después de haber colocado el Mongo Express, colocamos este que sería config, y con eso guardamos, y en teoría eso sería suficiente para que se establezca la conexión. Y si se dan cuenta, ahora ya me aparece Mongo está conectado a esta URL. Y ya no tenemos visible, o ya no está en la parte del archivo. Aquí, si por ejemplo alguien logra ver ese archivo, lo que va a ver nada más es que usamos una variable de entorno que se llama MongoURI, pero no va a tener acceso a esa variable, no va a saber cuál es el valor que tenemos almacenado o en qué parte está guardada esa variable como parte de la configuración. Y eso pues lógicamente va a ser más seguro, va a ser más segura nuestra aplicación. Lo podemos hacer también con el puerto, ya que el puerto lo colocamos aquí como fijo. Le puedo decir que el puerto va a ser igual a process.m.port, y acá le ponemos que si en el caso esa variable se encuentra vacía o se encuentra nula, que le coloque por defecto el 3001. Entonces ahora yo ya voy a poder cambiar, digamos que si quiero otro puerto, me vengo hacia acá y le pongo el puerto 3002, y automáticamente va a hacer la apertura en el puerto 3002 si así lo especificamos. Entonces esa es la manera en la que utilizamos variables de estado, variables de entorno. Esa variable de entorno, como su nombre lo dice, me permite crear variables que no van a estar visibles dentro de mi aplicación. Cuando yo suba mi aplicación a un repositorio en la nube, pues ese repositorio no se pueda ver esa información de manera fácil, sino que esté oculta,
y que cada vez que yo vaya a instalar mi aplicación me tenga que crear ese archivo de la variable de entorno para que podamos trabajarla. Bien, hoy vamos a trabajar con la base de datos. Yo ya tengo conectado acá una conexión SSH al servidor, y ahora sí vamos a entrar directamente al servidor para podernos crear un usuario y la base de datos con la cual vamos a trabajar. Déjenme ver, por acá tengo, aquí está la autenticación, le ponemos católica, y ya estamos dentro de la base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a crearnos, en ese caso, un use, y le vamos a poner taskdb, que sería en ese caso una base de datos de tareas. Pues vamos a crear una aplicación que me permita administrar pequeñas tareas dentro de la app. Entonces le pongo use taskdb. Cabe notar que en esta parte de mi aplicación yo estoy utilizando el usuario principal, que es el usuario root, que es el usuario católica, pero como les he mencionado anteriormente, no debería de ser así. Entonces vamos a crearnos en ese caso un usuario específico para esa base de datos. Esto debe de ser de rigor, o sea, yo no puedo utilizar las credenciales de root, o no puedo usar usuarios que tengan permisos demasiado altos cuando vamos a crear o vamos a exponer en ese caso una API, sino que debería de ser usuarios nada más con los permisos necesarios. Me voy a crear un usuario, aquí le vamos a dar enter, y aquí le voy a escribir en este caso el usuario, se va a llamar user task, ese es el nombre que le vamos a colocar, y el password le vamos a decir que nos lo permite, nos pregunte password prompt, y luego le vamos a suministrar los roles. En el caso de los roles le vamos a poner el primer rol, que sería el rol de lectura y escritura. O sea, básicamente sobre esa base de datos yo podría crearme acá un usuario que tenga acceso de solo lectura, por ejemplo, para que me pueda listar las tareas o me pueda hacer diferentes procesos dentro de mi aplicación sin necesidad de tener acceso a lectura, a escritura. Pero por el momento vamos a trabajar con uno general. Pero la idea, como les digo, es que si mi aplicación, por ejemplo, la que nosotros nos vayamos a crear, solamente va a servir para mostrar datos, digamos que solamente me va a servir para que podamos ver tareas, podamos listar una tarea en específico y no tengamos que hacer ninguna otra operación más, entonces podría cambiar el permiso a decirle que en ese caso sea de solo lectura. Si en el caso, por ejemplo, mi aplicación lo único que va a hacer es agregar tareas, entonces podría crearme un permiso personalizado, un rol personalizado que me permita solamente agregar las tareas específicas. Entonces ahí depende de mucho de las necesidades que vayamos a tener. Me equivoqué. Aquí era una llave. Decíamos que el rol era de lectura y escritura, y luego la base de datos a la que va a tener acceso sería a la base de datos taskdb. Entonces ahí cerramos las llaves, en este caso del permiso que le acabamos de especificar. Luego cerramos el corchete que corresponde en ese caso al de los roles. Luego cerramos la llave que corresponde en este caso al que creamos en dbuser, y luego cerramos el paréntesis, y con eso le damos enter y ya nos debería de pedir el password. Aquí le vamos a poner el mismo, por el momento yo le voy a poner católica, pero pues no significa que no podamos colocar o deberíamos de colocar una contraseña un poco más segura. Ya que creamos el usuario, ahora vamos a comprobar o vamos a cambiar las credenciales en mi archivo de Visual Studio Code. Nos venimos hacia acá a Visual Studio Code, y en esta sección pues aquí vamos a cambiar el usuario, se llama user task, la contraseña se llama igual católica, pero pues si yo le puse otra contraseña después de los dos puntos debería de agregarle esa contraseña como tal. El puerto sigue siendo el mismo, y la base de datos a la que va a tener acceso va a ser a la base de datos que se llama taskdb.
Con esas credenciales, en teoría yo ya podría conectarme a la base de datos. Vamos a ver en esta parte de acá. Voy a cerrarlo solamente para comprobarlo. Le damos Run Dev y se dan cuenta, ya me dice que el usuario está conectado al 27017 del servidor 192.168.56.7. Ya estamos usando el usuario con pocos privilegios, nada más con los privilegios que acabamos de otorgar hacia la base de datos específica. Bien, ya que tenemos este elemento, ahora vamos a trabajar con la parte de la aplicación. Vamos a empezar a modelar toda la parte de los datos. Yo perfectamente podría desde esta parte de acá empezarme a crear todo el proceso de conexión a la, bueno, la conexión ya la tenemos, solamente necesitaría decirle que quiero, por ejemplo, insertar un documento, o si quiero agregar un documento, o poder hacer cualquiera de esas cosas. Sin embargo, vamos a trabajar siempre de una forma ordenada, con un patrón de diseño de aplicaciones que me permita ordenar de alguna forma todo el código que nosotros vamos a estructurar. Ese lo hemos estado utilizando en otras materias. Es este modelo, el modelo MVC, en donde ustedes saben de que en la parte del modelo MVC, lo primero que debemos de considerar en esta parte de acá es que el usuario, por ejemplo, hace una petición al servidor, el servidor envía esa petición a un controlador y el controlador es el que se encarga de, en ese caso, tener acceso a la vista y al modelo y devolver esa información. Y el modelo es el que se encarga de estar conectado directamente hacia la base de datos. Si la base de datos cambia, por ejemplo, si digamos ya no es MongoDB, sino que ahora va a ser un Redis, por ejemplo, entonces yo perfectamente puedo cambiar el modelo y no me afectaría en ningún momento ni la vista ni el controlador, porque lo único que voy a hacer es modelar mi base de datos en otro objeto diferente. A no ser que la base de datos tenga una estructura distinta, pero de lo contrario no afectaría en ningún sentido todo el funcionamiento que ya tenemos hecho tanto en la vista como en el controlador. Nosotros, como estamos haciendo una API, aquí solamente vamos a tener controladores y modelo, porque en nuestro caso la vista pues básicamente debería de ser lo que ya nosotros veamos en una aplicación web, que eso va a estar a cargo de otro elemento, pero por lo menos nosotros vamos a usar controlador y modelo, que es el que se va a encargar de llegar la petición, preguntar al modelo y devolvernos la respuesta en formato JSON. Ese es el modelo vista controlador. Así que para eso nos vamos a crear una carpeta. A esa carpeta le vamos a poner models. No, se le puso archivo, sería carpeta. Le vamos a poner models. Ahí vamos a colocar los modelos y ahí nos vamos a crear nuestro primer modelo. Le voy a dar clic derecho, nuevo archivo, y al nuevo modelo le voy a poner usuario.js. Se acostumbra que en ese caso los modelos tengan la primera letra en mayúsculas, así que de preferencia cuando lo vayan a crear coloquen la primera letra en mayúsculas como por convención. Ahora que ya tenemos el modelo, entonces lo que vamos a hacer es importarnos Mongoose, porque Mongoose pues es la librería con la cual estamos trabajando para el diseño de la conexión a la base de datos MongoDB. Y ahora vamos a pensar cuál va a ser el esquema para nuestra base de datos. Si yo le pongo coms y le pongo, bueno, yo me voy a crear una variable que se va a llamar usuario shame, y esta variable que nos vamos a crear va a contener en ese caso el esquema de la base de datos o de la colección que nosotros vamos a crear, que es la colección usuario. Por el momento lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear una colección usuario. Esta colección usuario va a tener colección usuario va a tener el listado de los usuarios que van a tener acceso a nuestra aplicación. Nuestra aplicación va a requerir un usuario y contraseña. Entonces aquí voy a definir cuáles van a ser los campos que va a contener esa colección. Y aquí me va a decir, pero entonces que no se supone que las bases de datos no SQL son una base de datos no estructurada y que yo no debería de pensar previamente en el modelo o la estructura que va a tener en ese caso la tabla.
Pues realmente lo que sucede es que con Mongoose lo que tratamos es de ordenar las aplicaciones, porque si nosotros, aunque tenemos esa ventaja de que sea no estructurada, no ordenamos nuestras aplicaciones desde un principio, entonces va a ser un poco más difícil que podamos, por ejemplo, más adelante hacer cambios estructurales. Así que lo mejor es ordenarlos desde un principio especificando el esquema. Esto es como que vayamos a usar el Create Table cuando estamos trabajando con la base de datos relacionales. Lo que vamos a hacer acá es decirle, por ejemplo, que vamos a tener un campo que se va a llamar nombre. Ese campo que se va a llamar nombre va a ser de tipo requerido. Se le vamos a poner require, dos puntos true. Le vamos a decir que es requerido, significa que es obligatorio. Ese campo debería de estar siempre disponible. Le vamos a poner un trim, dos puntos, y le vamos a poner un true. Este trim lo que hace es que, por ejemplo, si yo tengo un usuario que se llama Juan López, por decirles algo, algunas veces los usuarios cuando empiezan a escribir colocan espacios en blanco al principio y colocan espacios en blanco al final. Entonces este trim lo que hace es eliminar estos espacios que tenemos al principio antes de guardarlo. Elimina los espacios que tenemos al principio y al final. Y nos deja solamente la cadena de caracteres limpia. Para eso sirve en ese caso el trim. Entonces aquí le hemos dicho que nuestra colección va a tener un campo que se llama nombre y ese campo nombre va a ser requerido. Eso significa de que cualquier elemento que mandemos a guardar, cualquier inserción que hagamos directamente en esa colección, es obligatorio que le agreguemos el campo nombre. Luego vamos a poner un password. Ese password lo vamos a poner siempre de tipo string. De arriba no le pusimos el tipo. Eso nos faltó definirle acá, que es de tipo string, coma. Luego vamos a poner en la parte de abajo también el tipo, que sería de tipo string. Le vamos a poner que sea también requerido, dos puntos true, y le vamos a decir que elimine los espacios en blanco. Ese sería el password. Además del password, vamos a agregar el email. Vamos a agregar el email, entonces le ponemos una coma y le ponemos acá email, dos puntos, y abrimos llaves y especificamos primero el tipo. El tipo de campo va a ser de tipo string. Vamos a poner que sea también requerido, en este caso sería true, y le vamos a poner también que nos elimine los espacios en blanco. Con eso ya tenemos creada la estructura. Básicamente nuestra aplicación de usuario solamente va a tener dos campos: el nombre, el password y el email. El nombre de la persona que se está agregando, el password y el correo electrónico que va a ser digamos el punto de entrada para nuestra aplicación. A través del correo electrónico va a permitir en ese caso hacer esa parte de la aplicación. Solo que al correo electrónico le vamos a agregar una propiedad adicional. Le vamos a poner aquí una propiedad que se llama unique, para decirle que el correo electrónico no se puede repetir. O sea, en ese caso el nombre y el password podrían repetirse, pero el correo electrónico internamente no puede estar duplicado. Con eso ya tenemos la estructura. Solamente es necesario, antes de la llave, colocar unos parámetros adicionales. Le vamos a poner timestamps, dos puntos true. Y esto lo que le estamos diciendo es de que adicional a los campos que ya le hemos puesto, además del nombre, el password y el email, también le agregue dos campos automáticos, que sería la fecha de modificación y la fecha de actualización. Así, por ejemplo, si nosotros necesitamos sacar un listado de cuántos fueron los usuarios creados en el último mes, por ejemplo, podemos utilizar estos campos que automáticamente le crea MongoDB sin que yo se los agregue, y con eso obtener la información que necesitamos. Ya cuando creemos la colección se van a dar cuenta de cómo funciona. Luego, en la parte de abajo nos creamos una variable que se va a llamar usuario, que va a ser igual a mongoose punto, y aquí le decimos que voy a crearme un modelo, y el modelo
o la colección. Aquí colocamos el nombre de la colección. La colección se va a llamar usuario. Vean que normalmente aquí lo colocamos en mayúscula la primera letra, pero cuando ya se agrega automáticamente lo convierte todo a minúscula. Y aquí usamos la variable usuario shame. Con eso ya tenemos lista nuestro modelo. Ahora solamente lo exportamos. Le ponemos export default, usuario, y con eso ya estaríamos exportando este elemento para que lo podamos utilizar en alguna otra parte. Repasando un poquito, básicamente lo que hemos hecho es crearnos internamente la parte del esquema. Les decía que aunque es una base de datos no SQL, sí es recomendable siempre, o al menos Mongoose nos obliga a que nosotros estructuremos la manera en cómo vamos a visualizar la base de datos. Por eso es que lo hemos colocado de esta forma. Si necesitamos más campos, pues aquí podemos seguir agregando más campos a la aplicación. Con eso ya tenemos listo la parte del modelo, del esquema. Este es el que vamos a usar para podernos conectar, y como les decía, este es el que se va a encargar de insertar, de buscar o de hacer cualquier otro tipo de proceso. Ahora nos vamos a la parte del index. Como les decía, aquí en el index yo puedo, voy a poner aquí rutas, yo puedo, así como hemos aprendido, hacer el proceso de ponerle app.get o app.post y colocar acá todas las entradas como lo aprendimos a hacer en las clases anteriores. Pero en las clases anteriores solo hicimos 4 procesos. El proceso para agregar, el proceso para consultar todos los alumnos, el proceso para consultar un alumno, el proceso para eliminar un alumno, el proceso para agregar un alumno. Pero solamente estábamos trabajando con alumno, por eso es de que el código nos quedó sumamente corto. Pero ahorita vamos a hacer un proceso para validar los usuarios. O sea, aquí vamos a hacer el proceso para digitar un usuario y contraseña y que se valide. Vamos a hacer un proceso para agregar un usuario. Vamos a hacer un proceso para agregar tareas, eliminar tareas, editar tareas, listar tareas, listar una tarea. Vamos a hacer procesos para también trabajar. Hay una colección que vamos a crear que se llama proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, si ponemos las rutas completas acá, nos va a quedar un montón de códigos solamente en esta sección. Así que aquí es interesante hacer un proceso de ruteo o rutas. Lo que vamos a hacer es que le vamos a decir con use que cuando desde la URL venga diagonal API, diagonal usuarios, lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a llamar una ruta que se llama usuarios routes, que sería en ese caso la ruta donde nosotros vamos a grabar o donde nosotros vamos a ejecutar el código. O sea, aquí en usuarios routers, ahí vamos a definir qué es lo que vamos a hacer cuando hagamos peticiones a usuarios. De ahí vamos a crear nosotras, por ejemplo, para la tabla tareas, ahí vamos a definir qué es lo que vamos a hacer cuando hagamos una petición a la tabla tareas. Y después vamos a crearnos, por ejemplo, a proyectos, por decirles algo. Vamos a hacer una petición para que nos diga qué hacer cuando trabajemos con proyectos, y así sucesivamente. Entonces, ya que tenemos esta parte, lógicamente esto no lo hemos creado. Vamos ahora a crearnos una carpeta de nuevo en esta parte de acá. A esa carpeta le vamos a poner routes. Ahí vamos a colocar todas las rutas. Si se dan cuenta, vamos dividiendo nuestro proyecto en diferentes tarjetas, en diferentes carpetas, perdón, y ahí nos creamos el archivo. El archivo nuevo se va a llamar usuariosroutes.js, usuariosrouter.js, y aquí donde vamos a crear en este caso la parte de la ruta. Entonces le ponemos import express, vamos importarnos express from express, y luego en la parte de abajo nos creamos una constante que se va a llamar router, va a ser igual a express.router. Aquí definimos en este caso la parte de la ruta y ya podemos empezar a crearnos las diferentes rutas. Voy a crearme por el momento una ruta, voy a poner router.get, y vean acá le voy a colocar, después del get le voy a colocar la diagonal.
y después de la coma vamos a colocar lo que ya habíamos visto, el request, response, y luego la función de tipo flecha. Bien, vean, aquí en el index, aquí estamos poniendo API usuarios, ¿ok? Esa va a ser la entrada que vamos a utilizar, pero en este caso acá estoy colocando otra vez la diagonal. Eso significa que como de esta sección de aquí vamos a mandar a llamar las rutas, le vamos a enviar ya esta ruta. Entonces cuando yo lo reciba en esta parte de acá, básicamente lo que estoy haciendo es direccionando API usuarios, no estoy direccionando otra ruta. Si yo le vuelvo a poner API diagonal usuarios, entonces la ruta ya sería completa, sería API diagonal usuario diagonal API diagonal usuario, la estaría repitiendo. Aquí tendría que hacer, por ejemplo, en el caso que yo quiera hacer un login, le puedo poner login. Entonces ya tendría la ruta completa API diagonal usuario diagonal login. Así es como se transforma. Como le estoy enviando del otro lado la ruta completa, entonces aquí lo que hacemos es especificarlo. Luego en la parte de abajo vamos a poner un simple response.json. Abrimos entre llaves, le ponemos msg, dos puntos y entre comillas le vamos a poner API de usuarios método get. Esa va a ser en ese caso la respuesta que vamos a obtener. API de usuarios método get. Y luego exportamos la ruta. Entonces le ponemos abajo export default y le ponemos router. Ya estamos exportando en ese caso la parte de la ruta. Con eso ya debería de funcionar. Nos vamos a ir en ese caso. Perdón, aquí nos hace falta importar en el index. Ya creamos la ruta. Vean, se llama router. Entonces nos venimos al index y en el index nos vamos a importar una ruta. Le vamos a poner usuarios routers from y le colocamos en ese caso la ruta. Sería de la carpeta que se llama routers. Vamos a traernos el archivo que se llama usuariosrouter.js. Esta variable es la misma variable que estamos usando acá. Por lo tanto, cuando yo haga en la API una petición API diagonal usuarios, la petición completa se va a enviar a API routers. API routers va a venir y va a controlar esa ruta en esta parte de acá. Y lo primero que va a encontrar es el método get. Entonces en el método get, cuando yo hago una petición con el método get, me va a obtener en este caso ese valor. Lo vamos a probar ahora en Postman. Aquí ya tenemos API Mongo. Voy a cerrar todas estas ventanitas para que nos quede espacio. Vamos a cerrar esas ventanitas y nos vamos a probar ahora la nueva API. Como lo vamos a hacer en una nueva, esta API es la que creamos hace rato en las clases anteriores, pero como vamos a crear una nueva API, voy a agregar una nueva colección. Le agregamos una colección en blanco y a esa colección en blanco le vamos a poner API task. Y ahí ya tenemos la colección creada. Y en esa colección creada vamos a crearnos un nuevo folder. Voy a agregar folder y a ese folder le vamos a poner authentication. Y ahí ya tenemos creado el nuevo folder que se llama authentication. Y a este folder le vamos a crear un nuevo request. Voy a poner acá agregar request y a ese request le vamos a poner get usuarios. Entonces ya que tenemos el request get usuarios, ya le podemos poner aquí localhost 2.3001 diagonal API diagonal usuarios y lo tenemos con el método get. Según esto nos debería de responder automáticamente la parte de la aplicación. Y vean, aquí ya nos responde mensaje API de usuarios método get. Significa de que ya está funcionando. Probemos ahora hacerlo con el método post. Nos venimos ahora en esta parte de acá en las rutas y en la ruta le voy a poner un router punto
y acá le ponemos post. Ahora voy a crear una ruta con el método post. Siempre le coloco diagonal, entre comillas diagonal, y nos traemos de nuevo el request, response, que son las variables, y nos creamos la parte del código. ¿Qué voy a poner acá? Voy a poner igual que arriba, método post. Lo guardamos y ahora ya tengo listo ese método. Nos vamos a ir a Postman. Entramos a Postman y voy a crearme ahora otro request. A ese request le vamos a poner como nombre registrar, que sería el proceso para agregar. Ese va a utilizar el método post y le vamos a poner siempre la URL, que era localhost 2.3001 diagonal API diagonal usuarios. Y si ahora le damos a enviar, van a notar que abajo dice API usuarios método post. Entonces ya está funcionando. De hecho, si yo quiero, me puedo hacer una prueba también con el login. Puedo irme de nuevo a la parte de Visual Studio Code y aquí me puedo crear otra entrada. Le ponemos router punto post, digamos, y voy a hacer en ese caso la parte de login. Entonces le puedo poner diagonal login y le ponemos de nuevo request, response, y le enviamos en ese caso el elemento. Entonces aquí ya le podemos poner el mismo código de arriba y ya le agregamos post URL login y podemos ir a Postman a probarlo. Vean que ahorita tengo aquí API diagonal usuarios. Voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. API diagonal usuarios, y si le pongo diagonal login y le doy enviar, ya me dice aquí abajo API usuarios método post URL login. Si le quito login, me devuelve API usuarios método post. Entonces de esa manera es como estamos enrutando en ese caso nuestra parte de la aplicación. De esa forma es que el proceso del enrutamiento funciona, separándome en ese caso los elementos con los cuales estamos trabajando. Ahora, eso significa de que, por ejemplo, ahorita vamos a crearnos el método para poder registrar. O sea, vamos a crearnos el método para poder insertar un nuevo documento. Eso significa de que yo acá ya podría empezar a trabajar con el proceso de inserción. Pero como siempre, esto nada más son rutas y la idea como siempre es separar el código. Entonces vamos a crearnos una nueva carpeta en esta parte de acá. A esa nueva carpeta le voy a colocar controllers, y dentro de controllers nos vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar usuarios controllers.js. Y aquí en este controlador nos vamos a crear el código para poder en ese caso trabajar con la parte de la aplicación. Aquí sí ya necesito importarme el modelo, entonces le pongo import usuario from usuarios. From modelos usuarios. El modelo es usuarios.js. Usuario le puse, sería usuario.js. Entonces con eso ya nos estamos extrayendo la parte del modelo. Y ahora vamos a hacer el proceso para registrar. Voy a crear una función que se va a llamar registrar, que es la que se va a encargar de grabar, y esa va a ser igual. Aquí sí ya le pongo un request, response, y en esa parte del request response ya puedo especificar qué es lo que va a hacer. Ahora bien, esta parte de acá, la que estoy especificando en ese momento, esa es una función de tipo asíncrona. El día de ayer estuvimos discutiendo
que es una función o que es un proceso de tipo asíncrono. ¿Por qué es asíncrono? Yo en este momento lo que voy a hacer es registrar o insertar un documento en la colección que se llama usuarios de la base de datos que se llama TaskDB. Entonces, al momento de insertarlo pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, puede suceder que el servidor esté demasiado saturado y eso significa que la respuesta de si insertó o no el documento pueda tardar. Puede hacer que el servidor en ese momento, por decir algo, se cayó. Mandamos la petición y dio un error. Entonces, eso significa de que no va a poder trabajar directamente con nuestra aplicación. Pueda suceder que las credenciales nosotros las cambiamos, entre otras cosas. Pueden suceder muchas cosas. Entonces el proceso puede tardar algunos segundos. Por eso cada vez que el proceso tarde en respondernos, ya nosotros sabemos de que ese proceso es un proceso asíncrono. ¿Qué era asíncrono? El día de ayer discutíamos que asíncrono significa que mi código se va a ejecutar en paralelo en otro hilo dentro de mi computadora. Les decía, nuestra computadora por lo general, nuestras máquinas, nuestro sistema operativo por lo general es multitarea, es multitask. Eso significa que puedes realizar varias tareas en paralelo. Cuando nosotros ejecutamos una aplicación, esta aplicación se está ejecutando en un hilo principal, y cuando ejecutamos una función asíncrona, lo que hace es agregarnos otro hilo en paralelo, y ejecutarlo directamente desde ese hilo en paralelo. Entonces, así es como funcionan en ese caso las funciones asíncronas. Para hacer ese proceso, debo de agregarle la palabra async en esta parte de acá, para decirle que la función va a ejecutarse en segundo plano. Y ahí colocamos un try y colocamos lógicamente un catch. Esto se tiene que agregar automáticamente. Le ponen try, aparece el try catch. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la parte del catch, es que solamente vamos a mandar este error a la consola. Le ponemos console.error y lo mandamos directamente a la consola. Ahora en la parte del try, en esta sección vamos a trabajar con el código que me va a permitir agregar en este caso un elemento. Entonces le voy a poner cons usuario, voy a crearme un usuario. Se recuerdan de que cuando hicimos el ejemplo anterior, yo aquí le ponía request.body para poderme recuperar el usuario. Pues ahora lo que vamos a hacer es que ese request.body lo vamos a crear en un nuevo objeto. Le vamos a poner new usuario, que es el que tenemos en la parte de arriba, request.body. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahora me va a crear un objeto a partir de este modelo. Este modelo que nos creamos acá me va a permitir modelarlo directamente en ese archivo del controlador. Y para ver qué es lo que devuelve, lo que vamos a hacer es ponerle un response.json y entre paréntesis usuario. Y con eso vamos a probar qué nos devuelve al momento de que nosotros hagamos la parte de la conexión. Antes de que, para que esto funcione, aquí tengo que exportarme ahora. Aquí ya no le voy a usar, ya no le voy a poner export default, porque voy a importarme varias funciones más adelante, porque ahorita he creado la de registrar, pero tengo que crearme la función de eliminar, la función de actualizar, por ejemplo la de login, tengo que crearme la parte de login, etcétera. Entonces ahorita solamente voy a colocar acá exportar y voy a mandar la función que acabamos de crear, que se llama registrar. Si más adelante me creo una que se llame login, entonces pongo como login. Si después nos creamos otra que se llame consultar, entonces me pongo consultar, y así sucesivamente. Pero por el momento solamente nos hemos creado consultar, entonces así lo dejamos directamente en la parte de la aplicación. Ahora nos venimos a la parte de las rutas. Ya creamos la función. Esto lo que hace es nada más ir al modelo, y en el modelo nos va a crear un objeto a partir de el texto que nos llegue directamente de la otra parte de la aplicación. Entonces ahora nos vamos a las rutas, usuario router, y nos importamos esa ruta. Entonces le ponemos en esta parte de acá
Después de este le podemos colocar import registrar from el usuario controllers.js. Y ahí ya tenemos la ruta completa. Ahora que ya tenemos la ruta, pues la podemos sustituir directamente en la parte de la aplicación. Entonces, en el post, en lugar de colocar todo esto, quitamos todo este código y solamente le ponemos registrar. Entonces ahora ya sabemos que cuando enviamos el método post y le enviamos, digamos, dentro del post diga API diagonal usuarios, va a llegar hacia esta ruta. Esta ruta lo que va a hacer es mandar a llamar una función cuyo nombre es registrar, que la tenemos en el controlador. Se va a ir al controlador. En el controlador va a recibir la petición y lo que va a hacer es convertir lo que le hayamos enviado del otro lado, lo va a convertir en un request.body. Y aquí le va a agregar, en ese caso nos va a imprimir el usuario. Veamos si funciona. Nos vamos a ir de nuevo a Postman. Y acá en Postman vamos a trabajar con el registrar. Vamos a guardar para que nos lo deje con el método que corresponde. Y en este registrar, como se lo tengo que enviar en el formato que ya habíamos aprendido anteriormente, me tengo que ir al body, tengo que ir al wrap. En la parte del wrap aquí tengo que digitar un JSON y en ese JSON le vamos a poner llaves, le vamos a poner nombre, dos puntos, vamos a registrar a Juan Pérez, luego el password tiene que ir entre comillas, dos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, coma, después del password el email, le ponemos email, dos puntos, entre comillas, juan.perez@católica.edu.sb. Ese es el valor con el que lo vamos a registrar. En teoría, si esto funciona, cuando nosotros enviemos este valor, aquí nos tiene que devolver el mismo dato. Si le damos send, van a notar que lo único que me devuelve es el ID. Eso significa de que no hizo correctamente el proceso de reestructuración, no funcionó correctamente, y eso se debe, vamos a regresar a la aplicación, se debe a que nuestra aplicación no la hemos configurado para que todos los datos que le lleguen los convierta en formato JSON. Entonces eso se acuerdan que lo hacíamos en esta parte de acá. Aquí colocábamos el código después de instanciar Express, colocábamos el código que le poníamos app.use y le poníamos express.json, y eso le indicaba que todo lo que enviáramos se tenía que convertir en formato JSON. Probemos ahora la parte de la respuesta. Veamos qué nos da ahora en Postman. Si lo enviamos, van a notar que ahora ya tenemos la respuesta. Pues aquí en la parte de abajo ya podemos encontrar a Juan Pérez 1, 2, 3, 4, 5 y el email que sería juanperez@católica.edu.sb y el ID. Por lo tanto, ya está funcionando. Ahora vamos a guardarlo. ¿Cómo hacemos para guardar este nuevo elemento? O sea, así como hacíamos dentro de MongoDB, vamos a usar un insert. Pues realmente no, porque Mongose ya tiene creado en ese caso los métodos para poder almacenar. Así que nos vamos a ir al controlador. Aquí es donde recibimos la respuesta. Y acá nos vamos a crear una variable que se va a llamar usuario almacenado. Va a ser igual. Aquí tengo que utilizar el await. Ya les había mencionado por qué razón usamos el await. Cada vez que nosotros utilizamos una función asíncrona, si no le ponemos el await, entonces el código se sigue ejecutando hacia abajo y no se espera a obtener una respuesta. Mientras que si le ponemos su await, espera una respuesta y cuando la respuesta la obtiene, entonces sigue en la siguiente línea. Entonces aquí le vamos a poner usuario, que es el usuario que tenemos arriba, este usuario que creamos acá, punto, y le ponemos save. Y ya con eso almacenamos en este caso el usuario. Y lo que hacemos abajo es devolver el usuario almacenado. Lo guardamos
Voy a regresar de nuevo ahora a la parte de la colección. Van a notar que aquí ya tenemos una colección que se llama usuarios, y de hecho ya existe usuarios porque ya intentamos conectarlo y el modelo ya funcionó. Entonces ahora si yo le pongo db.usuarios.find, van a notar que por el momento está vacío. En teoría, ahorita que lo ejecute, debería de hacer el proceso de almacenarnos ese nuevo documento. Entonces si le doy clic a Postman y le damos Send, vean lo que va a devolver en la parte de abajo. Le doy Send. Ya me devolvió Juan Pérez 12345, Juan Pérez @católica.edu.sb, el ID con el que se almacenó, que es el valor que se le agregó al campo ID. Y vean que ya me agregó el create at y el update at. Estos campos yo no se los había agregado, no estaban definidos dentro del modelo, pero como agregamos la propiedad timestamps true, entonces él se los crea automáticamente. Si ahora revisamos acá, ya tenemos a Juan Pérez guardado en la aplicación. Así que sin necesidad de usar un insert, se dieron cuenta que en la parte del código, sin necesidad de usar un insert, aquí en la parte del código solamente le ponemos save y él internamente convierte esa orden o ese objeto que nosotros tenemos almacenado en usuario, lo convierte en un objeto de MongoDB y lo inserta. Él se encarga de hacer el proceso de inserción directamente en la parte de la base de datos. Probemos ahora, bueno, voy a agregar uno nuevo. Voy a agregar mi correo. Voy a poner acá voy a poner Wilfredo Chacón, y aquí el correo sería wilfredo.chacón@católica.edu.cb, y el password le vamos a seguir colocando el mismo. Le doy Send y vamos ahora a la base de datos y revisamos, y notan que ya tengo a Juan Pérez y ya tengo a Wilfredo Chacón agregados directamente sobre la base de datos, sobre la colección usuario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si intento de nuevo agregar a Wilfredo Chacón? Si le doy Send, van a notar que aquí se quedó esperando una respuesta, y si yo voy aquí a la aplicación y me voy a la terminal, aquí en la terminal ya me genera un error, me dice duplicate key. Significa de que estamos agregando un elemento duplicado. Entonces, aunque MongoDB me permite mostrar el error, o sea, en esta parte de acá, vean aquí, insertó un insert one, en esta parte de acá intentó agregarlo, pero él me está diciendo de que el valor de el email está duplicado, porque en usuarios yo le puse en esta parte de acá, le puse que el email era único. Entonces por eso ahora ya no me permite en ese caso duplicarlo. ¿Qué puedo hacer entonces para tener un error personalizado que me permita determinar si un usuario se encuentra duplicado? Para eso nosotros tenemos que crearnos un código internamente que me permita validar si el usuario se encuentra duplicado o no. Para eso lo que vamos a hacer es que aquí antes del try vamos a extraernos la variable email y le vamos a poner request.body.email, y con eso vamos a sustraer solo el correo electrónico, nada más, no vamos a sustraer otra cosa. Ahora bien, esa línea que ustedes ven ahí se puede hacer más simple. Recuérdense que el body, voy a poner acá el body, lo que trae es un objeto de este tipo. Trae un objeto donde tiene el nombre, digamos Wilfredo Chacón. Trae otro objeto que es el email, perdón, trae el password. En el orden trae el password, que en este caso es 12345, y trae también el email, que es wilfredo.chacón@católica.edu.cb. Este es lo que contiene body.
este objeto. Entonces lo que yo le he puesto acá es que email va a ser igual a request.body.email, o sea, en esta parte de acá estoy sustrayendo ese valor. Pero esto lo puedo hacer de una manera un poco más elegante. Si se recuerdan, puedo usar la destrucción de objetos. Le puedo poner aquí email y en esta parte de acá le puedo poner request.body y ahí ya estoy sustrayendo solamente el email. Voy a comentar esta parte de acá. Estoy sustrayendo solamente el email. Y si yo quisiera sustraer el nombre, entonces le podría colocar coma nombre y sin ningún problema sustraería el nombre. Y si quisiera sustraer el password, le pongo punto password y en una sola línea, digamos que esto que habría puesto en 3 líneas, lo estoy sustituyendo para una sola línea. Entonces es una sintaxis un poco más simple. Se los menciono porque siempre les he dicho que si tratan de utilizar JavaScript en su sintaxis más moderna, pues van a tener algunas ventajas en el caso de que vayan a hacer una entrevista de trabajo justamente con JavaScript. Entonces ahora ya tenemos el email, que es el que queríamos sustraer. Entonces me puedo crear una constante que diga existe usuario y este le ponemos un await y lo que vamos a hacer es que de usuario, que es el modelo que tenemos en la parte de arriba, este lógicamente tiene un método que se llama find. Entonces yo puedo ir a buscar, en este caso con el find one, puedo ir a buscar un objeto y aquí la sintaxis es igual como la veíamos en MongoDB. Le puedo poner acá email y colocarle una condición. Digamos que yo quiero ahora buscar a juan.perez@católica.edu.sb. Lo hago de esa manera. Aquí le pongo como que si lo estuviéramos haciendo en MongoDB. Yo le pongo find one email juanperez@católica.edu.sb. Lógicamente no estoy buscando un correo fijo, sino que estoy buscando un correo específico. Entonces si busco un correo específico, aquí le tendría que colocar email. Así ahora, email email, que es esta misma variable que tenemos acá. Estoy diciendo que el correo, este es el campo, esta es la variable. Entonces el campo email sea igual al valor de la variable email. Ahora, si se recuerdan también, cuando estuvimos hablando en JavaScript, JavaScript tiene una manera más moderna de evitar ese duplicado. Yo solamente este mismo texto, eso es lo que quiero que vean, que ese mismo texto que está ahí, lo abreviamos de esta manera. Como la variable y el campo se llaman iguales, puedo hacer ese proceso. Si se llamaran distintos, entonces no lo puedo hacer. Pero como se llaman exactamente igual, entonces yo le puedo poner find one email y él automáticamente sustituye el email por el valor de la variable. O sea, él se encarga de sustituir la sintaxis, pero es porque se llama igual. Y ahora respondemos. Le ponemos un response.json y le vamos a poner existe usuario. Y vamos a ver qué nos dice al otro lado, qué es lo que nos devuelve. Entonces vamos de nuevo hacia Postman y volvemos a mandar la petición y vean que me devolvió un usuario. Eso significa de que si existe Wilfredo.chacón, existe. ¿Qué pasa si devuelvo Wilfredo.chacón 1? Y le doy send. Ahí ya me devolvió nulo. Eso significa de que este no existe. Entonces, si tenemos en ese caso esa respuesta, entonces puedo establecer una condición dentro de esta parte de acá. Voy a poner eso como comentario, solamente para ver para tenerlo como referencia. Y le puedo poner si existe usuario, o sea, si es diferente de nulo, si lo queremos ver de esa manera. Entonces lo que voy a hacer acá es crearme un mensaje de error. Le voy a poner const error igual a new error, que sería como un nuevo mensaje de error, y le voy a poner usuario ya está registrado. Ese es el mensaje de error que yo quiero mostrar. Y ahí le pongo return response.status y el código de respuesta es el 404.json
Ese código de respuesta es importante porque con eso le decimos la respuesta en los códigos internacionales y luego le ponemos el msg dos puntos error punto message. Entonces con eso le estamos diciendo que si el usuario que nosotros estamos lanzando ya existe, entonces que muestre, perdón, muestre en pantalla un mensaje de error. El mensaje de error diría usuario ya está registrado y ese es el que debería de aparecer. Y vamos a probar. Regresamos a Postman y acá ya tenemos Wilfredo Chacón. Este ya está registrado. No lo guardé. Sí, ya está guardado. Perdón. Este código no va aquí, sino que va arriba. Este código va aquí. Ahí va. Ahí tendría que validarlo. Entonces vamos a ver, vamos a guardarlo y vamos a ir a ver qué nos devuelve ahora. Nos vamos a la parte de Postman, lo mandamos y vean como ya está registrado, debería de decirnos usuario está registrado. Vamos a ver. Vamos a regresar a probarlo de nuevo. Vamos a reiniciar el servidor. Y vamos a probar de nuevo. No, nos está dando un error. Línea 37. Ahí está. En la línea 10. Vamos a probar solamente devolviendo el JSON. Y de nuevo vamos a irnos a la parte de la aplicación. Vamos a poner el mensaje entre comillas. Vamos a ver ahora.
Vamos a ver. Bueno, vamos a probar si logra agregar el 1. Este ya lo agregó. Vamos a ir a ver a la parte de la aplicación. Ahí está agregado el 1, pero al momento que lo mandamos a verificar ya no hace el proceso de validación. Bien, voy a verificar esa parte del código porque se supone que debería de funcionar tal cual está. No sé. Déjenme ver. Esta línea tengo que comentarlo. Hoy sí, era esa línea que faltaba comentar. O sea, aquí ya le puedo devolver punto status 404 y el JSON. Y vamos a ver. Y vean, aquí me devuelve 404 no encontrado y el usuario ya existe, ya está registrado. Entonces ya funciona el proceso de validación. Significa que si ya no puedo agregar otro usuario, vamos, si ya le pongo wilfredo.chacón 2 y le doy enviar, y ahí automáticamente me agrega un segundo elemento, y si lo intento agregar otra vez me dice usuario ya está registrado. Bien, y si vamos a revisar a la parte de la aplicación, vamos a ver que también en la parte de la aplicación, en la parte de la base de datos, ya también están agregados. Aquí está el wilfredo.chacón@católica.edu.cb. Ahora, ahí tenemos un grave y quizás uno de los más grandes errores de seguridad que podíamos dejar en nuestra base de datos. Se observa en esta parte de acá el password dice 12345 y está visiblemente fácil de leer o interpretar, y en todas las tablas, si alguien por ejemplo lograra filtrar esta base de datos, podría sin ningún problema tener acceso a todos los usuarios y a través de ese usuario poder hacer algún tipo de transacción. Imagínense que este usuario tiene guardadas internamente tarjetas de crédito y quiere por ejemplo hacer algunas compras en la tienda. Las podría hacer, si esta es una tienda, podría hacerlo sin ningún problema porque el usuario, la persona que tiene acceso a esto, podría ver la información y podría visualizarla. Si hablamos por ejemplo de recursos humanos y yo tengo acceso a la base de datos de recursos humanos y puedo modificar datos, por ejemplo, si aquí tengo el usuario y contraseña de la persona que se encarga de hacer el proceso de manipulación de los datos, podría por ejemplo irme a cambiar el sueldo y no necesariamente y lo haría el usuario que estamos utilizando y no necesariamente tendría que tener acceso desde la base de datos, sino que desde el sistema, si se logra filtrar esta información. Así que es importante que estas contraseñas siempre se encuentren encriptadas, se encuentren de alguna manera protegidas para evitar inconvenientes. Entonces, para hacer el proceso de protección, vamos a instalar una nueva librería. Ya debería verse acá. Vamos a cancelar esta parte y voy a instalarme una nueva librería. Se llama npm install y le vamos a poner bcrypt. La librería se llama así, o se llama bcrypt, de encriptación. Es una de las muchas que hay, y de hecho hay muchas maneras en las cuales nosotros podríamos encriptar las contraseñas, pero esta es una de las que más se utiliza por el sistema de seguridad que proporciona para la parte de las aplicaciones. Entonces acá tendríamos que instalar esta nueva librería, le damos enter. Y ahora que ya está instalado, nos vamos a ir a trabajar directamente con la parte del modelo. Nos vamos a ir a trabajar directamente a la parte del modelo, y en la parte del modelo, en la parte de arriba, vamos a importarnos esa librería. Entonces le voy a poner import bcrypt from, y entre comillas le vamos a poner bcrypt. Ahí estamos importando la librería bcrypt. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, lo que vamos a hacer en este momento,
es que nos vamos a crear un trigger. ¿Se acuerdan de los triggers que ustedes creaban en bases de datos no SQL? Que creaban en MySQL, que creaban en Oracle o en SQL Server, que son eventos que se ejecutan cuando sucede una acción sobre la tabla. Por ejemplo, cuando insertamos un registro, cuando actualizamos un registro, cuando eliminamos un registro. Esas tres operaciones se pueden capturar y, digamos, si yo inserto un registro, hacer algún cambio o alguna validación sobre ese registro si lo queremos ver de esa forma. Aquí en MongoDB también se pueden ejecutar ese tipo de triggers, y eso lo vamos a colocar aquí en la parte de abajo. Desde Mongoose vamos a preparar un trigger. Le vamos a decir que al esquema que creamos arriba, que se llama usuario chain, a este le vamos a poner un código que se va a ejecutar. Con el pre le decimos que se ejecute antes de que se guarde. Aquí ejecutamos en el caso del save, porque pues va a ser al momento que actualicemos o al momento que insertemos un nuevo documento. Y aquí vamos a ejecutar una función asíncrona, y en este caso para esta situación vamos a utilizar function, y aquí le vamos a poner next. Vamos a utilizar function porque aquí le falta una coma, porque vamos a utilizar dentro del function la palabra reservada this, y la palabra reservada this tiene un alcance diferente si estamos utilizando la palabra function o si estamos utilizando una función de tipo flecha. Si estamos utilizando function, el alcance es el objeto con el cual estamos trabajando, pero si estoy utilizando una función de tipo flecha, el alcance es todo el entorno o el lugar donde estamos ejecutando, en este caso, la aplicación. Así que por eso vamos a utilizar function. En este caso es necesario hacerlo de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle que sí. En este caso, aquí hay un método que se llama this isModify. Este tiene un método que se llama isModified. Si el campo que se llama password, esto le dice si ha sido modificado. Si ha sido modificado, vamos a hacer un proceso. Caso contrario, si no ha sido modificado, le voy a colocar un método que se llama next. Ese next lo que hace, o esa función next lo que hace es de que si no fue modificado, entonces que se salte este proceso y siga con el proceso de grabación. Digamos que no modifique el password, que el password que enviamos es exactamente el mismo, entonces se salta esta línea y se va a la siguiente. Ahora, si fue modificado, le vamos a crear una variable que se llama salt. Ese salt es como una palabra clave, si lo queremos ver de esa manera, que vamos a utilizar para encriptar nuestra contraseña. La vamos a crear con bcrypt. Este tiene un método que se llama genSalt, y en ese método genSalt le decimos el tamaño de la palabra clave que vamos a utilizar para encriptar nuestro password. Y luego le ponemos this.password va a ser igual, y aquí le ponemos un await bcrypt.hash, y acá ya le ponemos this.password, salt. Así. Entonces en esta línea lo que estamos haciendo es que vamos a ejecutar una función siempre asíncrona, y en esta función asíncrona lo que vamos a hacer es que si el password fue modificado, va a ejecutar este código de acá. Si fue modificado, entonces le ponemos un const salt o wait, y le ponemos un bcrypt.salt. Esto me genera una palabra clave que vamos a utilizar para poder encriptar el password. Luego en esta parte de abajo le decimos this password. Si el password es igual y le ponemos un await, aquí vamos a utilizar ahora el proceso de encriptación. Esta línea es la que realmente hace el proceso de encriptación. Veamos ahora, voy a guardar esto y vamos a probar si realmente encripta las contraseñas. Primero nos vamos a ir a MongoDB y nos vamos a borrar todos los usuarios. Aquí le ponemos delete many. Y con eso nos borramos todos los usuarios. Ahora le ponemos find, se encuentra vacío.
Y vamos a probar ahora agregar un nuevo objeto. Le vamos a poner primero a Juan Pérez. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí le vamos a poner Juan Pérez @católica.edu.cb. Le damos send y tuvimos un error. Vamos a ir a ver cuál es el error. No estamos corriendo el servidor. npm dev. Ahora sí regresamos a Postman y lo mandamos. Y vean, ya me creó en ese caso Juan Pérez. Y si voy a revisar en la terminal, la contraseña, esto que está acá, es lo que acabamos de guardar y ahí dice 1, 2, 3, 4, 5. Interesante como en ese caso nosotros hemos guardado o hemos generado ese código y ahora ya es más difícil poder entender que ahí se encuentra una contraseña almacenada. Ahora bien, yo podría tener un diccionario de datos con las contraseñas almacenadas, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo envío ahora a Wilfredo Chacón y aquí le ponemos el paso que es wilfredo.chacón@católica.edu.sb y le damos send? Van a notar que ya me generó el usuario y vean que este de aquí termina con 8C y este de aquí termina con XG y aquí en ambos dice 1, 2, 3, 4, 5, pero la contraseña ha sido encriptada con otra clave diferente, por lo tanto es más difícil poder desencriptarla. Entonces por eso es interesante utilizar esta librería que acabamos de colocar, que es la librería bcrypt, que me permite en ese caso encriptar las contraseñas de una manera un poco más segura, si lo queremos ver de esta forma. Eso evita que si alguien, por ejemplo, logra filtrar la base de datos que nosotros tenemos acá, no pueda ver las contraseñas que tenemos almacenadas y no podría hacer ningún proceso sobre la aplicación si en el caso fuese esa la idea de filtrar la información. No sé si tienen preguntas. Bien, si no hay preguntas, si se dieron cuenta, ahora ya aprendimos a guardar, ya aprendimos a hacer un proceso de buscar un documento con el comando find one y en las próximas clases pues vamos a seguir construyendo la aplicación, haciendo unos procesos un poco más complejos, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Si no hay preguntas, eso sería todo por el día de ahora. Que pasen una feliz noche.